En este video vamos a hablar de algo que casi nadie te explica bien y que puede estar definiendo cómo envejece tu cuerpo después de los 40. ¿Sabías que a partir de esta edad las mujeres especialmente pueden perder hasta un 1% de masa muscular por año si no estimulan correctamente la síntesis proteica? Y no, esto no es un tema únicamente de fuerza o de estética. Esa pérdida impacta tu metabolismo, tu glucosa, tus hormonas e incluso tu energía diaria. Entonces, en esta masterclass vamos a entender qué es realmente el músculo, cómo funciona la famosísima síntesis proteica, por qué no basta solo con comer proteína y sobre todo, cómo usarla de forma estratégica para enviarle a tu cuerpo una señal clara de mantenimiento, estabilidad hormonal y sobre todo longevidad. Empecemos por el principio. Cuando hablamos de proteína después de los 40, no estamos hablando de una moda, no estamos hablando del gimnasio y tampoco estamos hablando de ponernos grandes. Estamos hablando de biología, de hormonas, de longevidad y sobre todo de cómo tu cuerpo decide si se mantiene fuerte o se va apagando lentamente. Porque el músculo no es solo estética. El músculo es un órgano endocrino activo. Es uno de los tejidos más importantes que tienes para regular tu metabolismo, tu glucosa, tu sensibilidad a la insulina, tu inflamación y tu envejecimiento hormonal. A ver, el músculo es un tejido vivo, dinámico, que se construye y se degrada todo el tiempo. Cada fibra muscular es metabólicamente activa, consume glucosa, usa aminoácidos, produce señales químicas que se comunican con tu cerebro, con tu hígado, con tu sistema inmune e incluso en el caso de las mujeres también se comunica con nuestros ovarios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a partir de los 35 a 40 años, este tejido empieza a perder eficiencia si no recibe los estímulos correctos. Y uno de los estímulos más importantes es la proteína bien utilizada, no solo consumida. Y aquí entra un concepto clave que casi nadie explica bien y se llama la síntesis proteica muscular. Empecemos por el principio. ¿Qué es la síntesis proteica muscular? La síntesis proteica es el proceso mediante el cual tu cuerpo usa los aminoácidos que vienen de la proteína para reparar, mantener y construir tejido muscular. Esto no es automático, esto no es continuo y esto no funciona igual a los 25 que a los 45 o que a los 60. Porque después de los 40 el cuerpo se vuelve más resistente a la señal de la proteína. Esto se llama resistencia anabólica. Traducido a un lenguaje urbano, significa que necesitas ser más estratégica o estratégico para que tu cuerpo realmente use la proteína y no la desperdicie. Miren, muchas personas creen que lo importante es llegar a un número total de proteína al día sin importar cómo. Creen que mientras comas suficiente proteína todo está bien y no, esa es una verdad a medias, porque sí importa la cantidad diaria, pero importa igual o incluso más cómo distribuyes esa proteína a lo largo del día. Tu cuerpo no funciona como una bodega que guarda proteína para usarla cuando quiera. No, funciona por pulsos. Entonces, cada vez que comes proteína en una cantidad suficiente, activas una señal de síntesis proteica. Esa señal dura unas horas y luego se apaga. Pero si no vuelves a estimularla el mismo día, el cuerpo entra en modo mantenimiento o incluso en modo degradación muscular. Y justamente por eso hablamos de múltiples síntesis proteicas al día. Ojo, que esto es verdaderamente importante. No se trata de comer proteína suficiente una vez y ya. Se trata de activar varias veces un proceso de producción y reparación muscular. Idealmente, después de los 40, buscamos entre 3 a 4 estímulos de síntesis proteica diarios. Esto puede ser desayuno, almuerzo, cena y en algunos casos un snack estratégico. Acá
acá viene la clave. Cada uno debe tener suficiente proteína de calidad para poder encender esa señal. Acá está la clave. Para que la síntesis proteica muscular se active, el cuerpo necesita alcanzar un umbral mínimo de proteína en cada comida. Y justamente después de los 40, ese umbral suele estar alrededor de 25 a 30 gramos de proteína de buena calidad, por supuesto, dependiendo del peso corporal de cada persona. El problema: consumir menos de esa cantidad pues no activa de forma completa este proceso maravilloso de reparación y construcción muscular. Te voy a dar un ejemplo. Si en el desayuno consumes solo 2 huevos que aportan aproximadamente 12 gramos de proteína, pues no alcanzas ese umbral y entonces pierdes una oportunidad estratégica para crear tu primera síntesis proteica del día. Entonces vamos en orden. Lo primero es establecer qué cantidad de proteína por día necesitas dependiendo de tu peso. Esa fórmula es muy simple, se basa en multiplicar tu peso corporal en kilos por un rango que después de los 40 suele estar entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína por kilo, dependiendo por supuesto de tu nivel de actividad y tu objetivo hormonal y metabólico. Pero te voy a poner un ejemplo. Si pesas 60 kilos, entonces necesitas consumir aproximadamente entre 80 y 96 gramos de proteína a lo largo del día. Eso sería el total diario. Ahora, ¿dónde entra la estrategia? En cómo repartes esa cantidad. Porque no es lo mismo consumir 15 gramos en el desayuno, 50 en el almuerzo y luego 15 en la cena. Porque aunque numéricamente si sumas todo llegarías al total, estratégicamente estarías desaprovechando el potencial de esa proteína. Este ejemplo, con 15 gramos en el desayuno y 15 gramos en la cena, no llegas a activar una síntesis proteica muscular completa. ¿Qué significa eso? Que no estás enviando la señal necesaria para que el músculo se repare, se mantenga o se fortalezca en esos momentos del día. Esto en la práctica se traduce en pasar muchas horas sin proteger tu masa muscular, sin apoyar tu metabolismo y sin darle a tu cuerpo una señal clara de estabilidad hormonal. Y entonces el cuerpo entra en un modo de bajo mantenimiento muscular. Y no es porque le falte proteína en su total, sino porque le falta estrategia. Te falta estrategia en cuándo y cómo se consume. En cambio, cuando distribuyes la proteína de forma que al menos 3 o 4 veces al día alcances ese umbral, le envías al cuerpo señales repetidas de reparación, preservación y construcción muscular. Y esto tiene beneficios inmensos, impresionantes, porque más síntesis proteicas bien distribuidas significan mejor preservación de tu masa muscular, mayor gasto metabólico basal, mejor control de la glucosa, menor resistencia a la insulina y una señal hormonal más estable a lo largo del día. También mejora la saciedad, reduce antojos y le quita carga al sistema digestivo al evitar picos innecesarios en una sola comida. Esa es la verdadera estrategia de la proteína, especialmente después de los 40. No solo cuánto comes, sino cuántas veces activas el músculo para que se mantenga funcional, fuerte y sobre todo metabólicamente activo. Atención a este dato, el músculo es el principal sitio donde se almacena y se utiliza la glucosa. Entonces, más músculo funcional significa mejor control glicémico y menor riesgo de resistencia a la insulina, que es algo clave en perimenopausia y menopausia. Ahora, no todas las proteínas son iguales y esto es especialmente importante en nosotras las mujeres. Para activar la síntesis proteica muscular necesitas suficiente cantidad de un aminoácido clave llamado leucina. La leucina es el interruptor que le dice al músculo construye. Entonces, las proteínas animales suelen ser más ricas en leucina y también tienden a tener un perfil de aminoácidos más completo. Huevos, pescado,
pollo, pavo, carne de res de buena calidad, yogur griego, queso cottage y suero de leche son fuentes altamente biodisponibles. Las proteínas vegetales también pueden formar parte de una estrategia, pero suelen requerir mayor cantidad y mejor combinación para alcanzar el mismo estímulo. Legumbres, tofu, tempeh, quinoa y frutos secos aportan proteína, pero su perfil de aminoácidos pues es menos completo y su digestibilidad pues puede ser menor. Esto no significa que no sirvan, significa que deben usarse con conciencia y sobre todo no como única fuente si el objetivo es proteger tu masa muscular después de los 40. Ahora bien, la digestión también importa, porque no sirve de nada consumir proteína si tu sistema digestivo no la está descomponiendo bien. Inflamación intestinal, estrés crónico y sobre todo mala masticación pueden reducir la absorción de aminoácidos. Por eso, proteína estratégica también implica comer con calma, masticar bien y sobre todo cuidar muchísimo la salud digestiva. Miren, después de los 40, la eficiencia digestiva suele disminuir si no se apoya conscientemente. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Si tu desayuno necesita tener por lo menos entre 25 y 30 gramos de proteína para activar la síntesis proteica muscular, entonces es importante entender que 2 huevos, una rodaja de pan, así sea integral, y un café, pues no son suficientes para lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque 2 huevos aportan aproximadamente solo 12 gramos de proteína, una cantidad que no alcanza el umbral necesario para encender la señal de construcción y reparación muscular. Entonces, en ese escenario, aunque estés comiendo bien, estás dejando pasar una oportunidad de oro clave para iniciar el día protegiendo tu masa muscular y, obviamente, tu metabolismo. ¿Cómo se corrige esto? Sumando proteína de forma directa sin complicar el desayuno. Puedes mantener 2 huevos y agregar un yogur griego natural que te aporta entre 15 y 18 gramos de proteína adicional, o una porción de queso cottage que también te aporta entre 10 y 15 gramos. Otra opción es usar no 2 huevos, sino 3 huevos completos más una clara. La idea es clara: ajustar la cantidad de proteína para que el desayuno sí active la primera síntesis proteica del día, en lugar de quedarse corto y desperdiciar ese momento metabólico perfecto. Y aquí, ojo, es donde una proteína en polvo bien formulada se puede convertir en una herramienta estratégica. En mi caso, yo uso la proteína de Vita6. ¿Por qué? Porque una sola porción me aporta alrededor de 25 gramos de proteína, justo la cantidad que necesito para activar una síntesis proteica completa sin complicar la comida ni sobrecargar la digestión. Además, es una proteína aislada de suero, baja en azúcar, baja en grasa y con una fórmula limpia, pensada en usarse o como un snack o como un complemento estratégico cuando yo quiero garantizar este estímulo muscular. Ojo, no reemplaza la comida real, la acompaña, y también en mi caso me permite crear ese momento de oro de síntesis proteica que en mi caso y en el caso de cualquier persona marca la diferencia entre sostener y mantener músculo o perderlo. Un dato importantísimo: la proteína también tiene un rol fundamental en la salud ósea. Resulta que el músculo y los huesos están íntimamente conectados. Cada contracción muscular envía señales mecánicas a los huesos que estimulan su fortaleza. En otras palabras, sin músculo, los huesos se debilitan. Por eso, proteger tu masa muscular, especialmente después de los 40, es la mejor estrategia, la más directa contra la osteoporosis y la fragilidad, no solo contra la flacidez. Finalmente, quiero que te quedes con esta idea. Después de los 40 no se trata de comer más proteína ni por ansiedad ni por moda. Se trata de comerla con intención, con distribución inteligente y sobre todo con conciencia biológica. Recuerda que la proteína no solamente es un macronutriente, es una señal, y cada vez que la consumes adecuadamente le estás diciendo a tu cuerpo:
mantente fuerte, mantente funcional y mantente joven. Y si hay algo que define la reprogramación hormonal en esta etapa de la vida, es dejar de comer al azar y empezar a comer estratégicamente. Y la proteína es una de las herramientas más poderosas que tienes, siempre y cuando la uses bien, para sostener un cuerpo que te acompañe con energía, fuerza y claridad durante las siguientes décadas. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Por favor, no olvides activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba nuevo contenido. Pruébalo, entra, indaga. Créeme que te vas a sorprender de todo lo que el biohacking tiene para ti.